Entonces, con el tema del general Maza Márquez en el atentado, dice el Consejo de Estado que si bien el daño fue originado por un tercero, la víctima no se encuentra en el deber de soportarlo toda vez que el Estado, de manera legítima, lo trató de resistir. Y si no hubiese sido el directo responsable, sí estuvo involucrado. La explosión de un carro bomba que la guerrilla intentaba dejar cerca de un cuartel militar, pero que estalló antes de tiempo causándole graves daños al demandante, determinó una declaración de responsabilidad administrativa con apoyo en la teoría del daño especial. Se dejó claro que el comportamiento de la policía fue lícito, pero el daño resulta normal y excepcional con los que deben soportar los demás integrantes de la comunidad. Hacia el año 1983 el Ejército Nacional había decidido organizar sus instalaciones en un sector residencial de la ciudad, colocándolo a los habitantes en especiales condiciones de riesgo, dada la situación de orden público que registra el país, sin tener en cuenta que las instalaciones militares son centros apetecidos de la guerrilla. Aquí ya por lo que hemos analizado, la tendencia es muy fuerte en considerar que toda instalación o puesto militar arrastra una naturaleza de riesgo que no es aceptable soportarse por las personas que están a su alrededor. Y en ocasiones, mirando las particularidades del caso y la forma en que se perpetró el ataque, mirar cómo per se ese no es factor de responsabilidad. En una sentencia del 8 de agosto del 2012 condenó al Estado por la muerte en confuso incidente de una persona secuestrada a manos del ejército cuando el vehículo en que conducían sus captores fue detenido en un retén, produciéndose un intercambio de disparos que causó el incendio del automotor y la muerte del secuestrado. Un secuestrado que va en un vehículo, pasa por un retén, no se detiene, la fuerza pública lo ataca, se incendia el vehículo y muere el secuestrado. Lo relevante es que aquel sufra un daño con características de especialidad, es decir, un daño especial. Un daño especial. Yo no sé si aquí el tema cambie de presentación, porque a diferencia de los atentados terroristas que son los que se han manejado en esta clase, aquí ¿qué llama la atención? Pues que es el Estado el que dispara. Entonces, pues no hay la menor duda que hay responsabilidad por uno o por otro lado, pero la diferencia es que el Estado sí generó la causalidad material y la causalidad jurídica que determina la imputación, no el terrorista. Pero lo trae a colación el tema porque hay una situación de especialidad, de relevancia. Yo me acuerdo ahora mismo de pronto el fenómeno de la señora Diana Turbay Quintero, recordada por muchos por haber sido una periodista sacrificada en Colombia en las mismas condiciones en que el mismo terrorismo del narcotráfico provocó tantos daños y tantas tristezas. Los episodios un poco tenían que ver con escenarios de este estilo, ¿no? Digamos, el Estado no fue prudente, o eso es lo que dicen, y entonces al haber obrado en el rescate de una manera quizás no muy adecuada y muy técnica, terminó por sacrificar al secuestrado, a la víctima, y aquí repetimos lo que dice el fallo, bajo unas condiciones de especialidad, bajo unas características de especialidad que normalmente no la tenían en otras condiciones, ¿no? Cuando los militares disparan al tanque de gasolina, concluye la sala que dicho daño fue consecuencia de la actividad estatal que impuso a la víctima un sacrificio superior al que deben soportar las demás personas en defensa de la seguridad. Al plantear el tema de la solidaridad, y que no es el de la causalidad, porque la solidaridad es una cosa y la falla es otra, la solidaridad es una cosa y la actividad del Estado es otra. Cuando el Estado causa el daño, así lo haga sin
tener la voluntad de hacerlo. Vamos a poner el ejemplo porque es del caso hacer el símil. Si la fuerza pública dispara tratando de repeler al delincuente, pero desgraciadamente la bala se direcciona hacia el lado de una persona inocente que va por la calle, no hay falla del servicio porque no se le puede pedir tanto a la fuerza pública, pero sí se le puede decir que el Estado actuó bajo una situación de riesgo creado, manipuló el arma de fuego y causó la muerte. Es evidente que hay un fenómeno de imputación y de causalidad material y causalidad jurídica indiscutible, pero cuando se habla de solidaridad, el tema sigue siendo un vacío muy grande, ¿no? Es lo que hemos tratado de ver y lo que vamos a terminar de desarrollar. Algunos sostienen que a diferencia de la verdadera responsabilidad extracontractual, son mecanismos dirigidos para paliar las insuficiencias de la responsabilidad individual en su función reparadora, advertida sobre todo en los casos de daños de origen anónimo o provenientes de actividades colectivas o incluso de una acción humana bien caracterizada. Esa es una literatura que tiene un perfil social, solidario, muy grande. Y hablamos de la reparación de víctimas del conflicto armado a través de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Entonces es el desarrollo de estructuras colectivas y la aparición de filosofías sociales que dan un lugar más amplio a la noción de solidaridad, basados en la idea que ciertos riesgos no deben ser dejados a cargo de los individuos, sino que es necesario soportarlos en común a fin de atenuar mejor sus incidencias. Ley de Justicia y Paz. Bajo un sistema de responsabilidad patrimonial, el daño debe ser imputable a determinada persona, pero los mecanismos de socialización de los riesgos son instituciones bien distintas, en donde a diferencia de la responsabilidad extracontractual, no se sustentan en consideraciones de justicia correctiva, sino de justicia distributiva. Y eso sí que lo tuvimos ocasión de examinar en las clases pasadas, donde siguiendo el pensamiento aristotélico, la justicia tiene dos universos o dos vertientes, justicia distributiva y justicia correctiva. Cuando actuamos inspirados en la solidaridad, en una situación de equidad, en una situación de utilizar mecanismos de socialización, estamos indiscutiblemente bajo los parámetros de una estricta justicia distributiva que no es propiamente la que corresponde al juez de la responsabilidad, que aplica y dentro de su función la justicia correctiva o la justicia restaurativa. La responsabilidad basada en la solidaridad está determinada por la ausencia de unos elementos estructurales de la responsabilidad. Ya lo hemos dicho, estamos determinando esto, la causalidad que constituye la base de la imputación. Los seguros y los sistemas colectivos de compensación de daños no son consistentes con el concepto de responsabilidad extracontractual. Y la Corte Constitucional en la sentencia C-1199 del 2008 señaló que los servicios sociales comunes que presta el gobierno, así sea a personas que hayan sido víctimas de los delitos de terrorismo, no corresponden a alguna de las acciones a través de las cuales deba procurarse la reparación de las consecuencias nocivas de los delitos. No es ese el mecanismo. Ello se debe a una distinta razón e intencionalidad, así como al diverso título jurídico que originan unas y otras. La reparación corresponde a los responsables de los crímenes y solo de manera subsidiaria y conforme a ciertas leyes especiales al Estado. Entonces decimos que el principio de solidaridad es una cosa distinta y que en consecuencia los daños causados con minas antipersonales, municiones no explosionados, artefactos explosivos improvisados, hacen que el valor hermenéutico sea más la solidaridad que la responsabilidad propiamente dicha. Y eso hizo que la Corte Constitucional declarara inexequible el artículo 47 cuando dice que es inadecuado en la Ley de Justicia y Paz plantear que la acción gubernamental en desarrollo de deberes de carácter general que el Estado atañe pueda cumplir la acción reparatoria que recae de manera principal en los perpetradores de los delitos y que tienen una naturaleza ostensiblemente diferente. Fue constitucional porque no puede, sobre la base de la solidaridad, declarar la responsabilidad.